La andadura del Colegio Público Santo Domingo San Miguel se inicia a finales de la década de los 50, 58 del siglo pasado, y nace precisamente para recoger en sus aulas las que había en las antiguas escuelas parroquiales, que estaban asociadas a cada parroquia del pueblo. Además, estaban situadas geográficamente más cerca de cada una de esas parroquias. Ahí se recogieron las escuelas parroquiales, algunas antiguas escuelas nacionales e incluso algunas que habían de iniciativa privada. El colegio, los colegios, porque nacen como dos centros independientes, el uno del otro. Uno estaba situado en la calle Jardín, también se llama General Valcárcel, y el otro en la calle Postigos, también conocido como el de detrás de los huertos, ¿no? O las escuelas, decían, las escuelas. Al cabo de no demasiado tiempo, nos dimos cuenta, se dieron cuenta, de que la población se estaba sectorizando un poco, y entonces había determinadas familias que querían ir a llevar a sus hijos al Santo Domingo, en la calle Jardín, otros a San Miguel, y entonces la administración lo que hizo fue fusionarlos. Nació el Colegio Público Santo Domingo y San Miguel, con una única dirección y, bueno, sorteando las dificultades, que nunca fueron tantas, de tener un edificio a 1 kilómetro de distancia del otro, pero que yo creo que lejos de constituir un gran problema, lo que hizo fue unirnos más en un proyecto educativo común. Así empezó la andadura ya como centro único y primero en la enseñanza pública de este pueblo, de Mula, en el año 1958. Llevo en el cole prácticamente toda mi vida profesional, porque llegué en el año 89 y he ido cambiando a distintos perfiles. He sido tutora de educación infantil, he sido coordinadora del ciclo, formé parte del equipo directivo anterior desde la secretaría y en la actualidad pues llevo 5 años como directora del centro, como parte del equipo directivo, que somos 3 chicas por primera vez en la historia del cole, cosa que a mí me gusta decir. Yo me hice cargo del centro, entonces no se hacía proyecto de dirección. El claustro elegía una terna y la Inspección Educativa de Murcia, pues después de hablar con cada uno de los 3 candidatos que proponía el claustro, pues nombraba uno, ¿no? A mí, para sorpresa mía, a mí me nombraron para el curso 1983-84, cuando yo tenía 28 años. Pero Jesús Navarro, querido compañero, que ya no está con nosotros, él muy civilinamente le dijo a la inspectora, este que está soltero todavía y tiene tiempo, ¿no? Y se quitó el mochuelo de encima, ¿no? Bueno, pues yo empecé ahí, conté, eso sí, con la gran ayuda de Josefina Moya, que fue mi primera jefa de estudios, y con los 2 directores anteriores a mí, Salvador Andújar y Eduardo López. Para mí era un referente, era un director, él ha sido director durante 36 años, anteriormente fue maestro también en la escuela, con un sentido de la justicia muy grande. Ha tenido un sentido de que la educación es un derecho, y es un derecho de todos, y ha procurado que llegara este impulso y este valor que le da la educación a las personas, llegara a todos los estratos sociales, a distintas capacidades, que nadie se quedara fuera. Yo creo que ha sido su mayor valor. Y luego, pues, el coger una escuela pública como institución, pues, deteriorada, pobre de recursos, y convertirla, pues, en una gran escuela.
el centro presentaba deficiencias serias, ¿no? Entonces teníamos que dignificar esas instalaciones para nuestros alumnos, los forjados, la carpintería, los aseos, que eran fatales, la instalación eléctrica, todo eso tuvimos que estar los 8 o 10 primeros años trabajando con la administración, solicitando a la Consejería, Delegación de Educación en Murcia, pues con múltiples visitas a los delegados y tal, pues fuimos reparando un edificio, trasladándonos al otro, haciendo turnos dobles, ocupando las antiguas dependencias del asilo. Todo eso, vicisitudes, las tuvimos que ir viviendo en los primeros años hasta lograr que los edificios recuperaran la dignidad que nuestros alumnos merecían, con unas amplias zonas de aseo, una buena instalación eléctrica para la calefacción, en fin, ganamos dependencias. ¿Para qué? Para cuando pusimos en marcha el proyecto de integración, pues para fisioterapia, para logopedia, para las aulas de apoyo, cuando se hacían los apoyos fuera de aula. Esto fue después, y fue porque ocurrió el terremoto de 1999, que el edificio San Miguel no resistió el empuje del seísmo y hubo que construirlo desde los cimientos, ¿no? Entonces allí hay un edificio ahora nuevo, moderno, con todas las instalaciones. Sin olvidar toda la cuestión pedagógica y de enseñanza que tenemos que llevar al mismo tiempo, ¿no? Y entrando en diversos proyectos que la Administración iba poniendo en marcha, etcétera. En fin, compaginando ambas cosas, pero tratando de dignificar todas nuestras instalaciones. Bueno, pues a lo largo de todo el tiempo pues ha habido muchas transformaciones. Ha habido transformaciones en el espacio físico, ha habido transformaciones en cuanto a dotación de equipamiento y material. Se han aumentado los servicios con la tecnología y todos los avances de la ciencia de los últimos años. Yo he sido un jefe de estudios, con el título de jefe de estudios, pero sí un poco al uso. Porque al haber dos pabellones, entonces he tenido que hacer de jefe de estudios, de director, de secretario, de conserje, de barrendero, de guardapista, de todas esas funciones las he tenido que asumir. Pero bueno, mi función ha sido pues llevar, cuadrar los horarios para el personal, cumplir las programaciones que se están llevando a cabo en cada una de las aulas, todas las cuestiones relacionadas con el profesorado y con la organización de la docencia. El 90 o el 100% de las ocasiones que siempre he tenido el respaldo de los compañeros, bastante cordiales para los problemas que pueden surgir en un centro como este con esta cantidad de profesorado y con el hándicap de la distancia que hay entre los dos edificios. Ha ocupado una parte muy, muy importante, porque la dedicación aquí ha sido total. Aquí veníamos a las 8:30 de la mañana y yo era encargado de comedor, pasaba la hora de comedor aquí y a veces se nos hacía noche aquí organizando y haciendo las tareas que teníamos que hacer. Con la puesta en marcha del Real Decreto de Ordenación de Educación Especial del 6 de marzo de 1985, el decreto marcó el inicio de una gran aventura para nuestro colegio, que fue la puesta en marcha del proyecto de integración. Me gustaría aclarar la diferencia y es que el concepto de integración se enfoca más bien en asimilar a individuos a una estructura que ya está creada, ¿no? Y el concepto de inclusión implica más cosas, implica aceptación plena y equidad. Implica además una atención a la diversidad, respetando siempre la singularidad de cada uno de los individuos, de cada una de las personas. Hay un matiz ahí de diferencia, ¿no?, entre integrar a alguien en una estructura que ya está creada o tener en cuenta todas estas cuestiones de asimilar a la marcha general del centro a cualquier persona que tenga una diversidad funcional, sea del tipo que sea, o incluso a personas, a niños de otras culturas, con toda normalidad. Yo creo que eso a nuestro centro lo ha enriquecido. El centro tuvo que asumir toda la responsabilidad que conllevaba y eliminar determinadas barreras, no solo arquitectónicas,
había barreras más sutiles, ¿no? De hecho, uno de los 7 centros que empezaron este proyecto en el año 1985 en la región de Murcia, algunos de ellos al año siguiente desistieron y se apartaron de él. Yo tengo que decir que el claustro del Colegio Público Santo Domingo de San Miguel hizo suyo este proyecto pensando que era nuestra obligación incluir en el sistema ordinario de educación a cualquier niño, aunque tuviese cualquier déficit sensorial, psíquico o motórico. De hecho, integramos a niños con los 3 tipos de dificultades. Antes de que empezara el proyecto de integración, creo que fuimos un poco pioneros en eso. De las 2 clases de educación especial que teníamos en ese momento en funcionamiento, yo abrí una. Todos los niños de ese aula, que estaban como apartados, pasaron a las clases ordinarias según su rango de edad, y eso nos permitió experimentar y la integración fue totalmente satisfactoria en ese sentido. De hecho, al año siguiente empezó el programa y ya todos los niños que anteriormente estaban como apartados, como en guetos en educación, pasaron a integrarse en la marcha ordinaria del centro, distribuidos por todas las clases. Para mí fueron unos años que recuerdo súper bonitos. En mi clase hubo una niña sordomuda y durante 2 días a la semana dábamos clase de lengua de signos. ¿Pero de qué año me hablas? Y tú dices, ¿del 87, del 88, del 89? Teníamos 2 horas semanales, además nos lo hacían súper divertido porque nos lo hacían como un juego. Chicos con síndrome de Down, gente sorda, y era, no sé, algo muy normal, muy normalizado. Que realmente la diferencia física te la pone la sociedad. O sea, para mí no hay ninguna diferencia física con una persona que tenga X discapacidad en algo. Se lo decimos muchas veces, es que sean buenas personas, que actúen con honestidad y que quieran siempre dar lo mejor de ellos. Luego ya, cuanto más formados estén, más oportunidades tendrán, mejor se podrán situar en la sociedad, mejor se podrán defender de distintas situaciones conforme mejoren su nivel cultural y su nivel de formación. Que tengan criterio, que sean respetuosos con los demás, que sean respetuosos con la diferencia, que traten como les gustaría que trataran. Y eso en un cole como el nuestro es imprescindible, porque somos como una sociedad en pequeño. Entonces tenemos todos los tipos de trato social, todos los tipos de capacidades, todos los tipos de personalidades, como cualquier otra institución. Entonces es importante que todo se mueva desde el respeto. Y también sepan hacerse respetar y que vean el profesor, en este caso los maestros, con la confianza de si no me encuentro bien se lo puedo decir, si me ha ocurrido algo puedo buscar su ayuda. Todo, no es solo la parte académica, sino su desarrollo integral como persona. Entonces yo espero que lleguen todo lo lejos que sean capaces de llegar. Me gustaría que cada uno fuera en sus habilidades, elija la profesión que le haga feliz y que pueda darle su proyecto vital. He tenido mucha implicación en la vida social del municipio porque yo me ha gustado y en mi carácter. He sido alcalde de esta ciudad, una gran satisfacción siempre ser alcalde uno de la ciudad donde ha nacido y donde tiene la familia y los amigos. De un gran amigo como es Florentino Bayona, una persona que ha apostado por el sistema educativo actual y le ha dado al colegio pues, una visión, un giro, digamos. Que el Colegio Público Santo Domingo de San Miguel fue el primer centro de la región que elaboró el proyecto educativo de centro. Es un documento que es, digamos, la constitución de cualquier centro educativo, con sus señas de identidad y con el diseño de objetivos y todas las actividades de planificación de cosas que había que hacer para llevarlo a cabo. Elaboramos el documento en el que estuvimos trabajando primero formándonos teóricamente sobre todo lo que conllevaba el proyecto educativo y luego elaborando el documento, pues prácticamente nos llevó 2 cursos que financió generosamente
el centro de profesores de Cejín, que nos permitió sacarlo a la luz, ya te digo, como primer proyecto educativo de centro de la región de Murcia. Pioneros en algunas cosas que hasta entonces no se hacían mucho. Por ejemplo, nos incorporamos a los programas de mejora que el Ministerio puso en marcha y planteamos uno que fue fomentar el interés por la lectura, no solo por el placer de la literatura, sino también porque le iba a facilitar el acceso al resto del aprendizaje. La primera experiencia positiva que tuve fue que participamos en el plan de mejora convocado por el Ministerio de Educación con un programa sobre el fomento de la lectura, y de la región de Murcia hubo 3 centros seleccionados y este centro fue uno por el trabajo que se hizo relacionado con la lectura. Y fue una gran satisfacción para mí y para todo el equipo y el profesorado del centro. Ese mismo proyecto lo presentamos a la editorial Anaye, también fue premiado, y también desde Murcia la Consejería de Educación, la Asociación de Amigos de la Lectura, también nos premió por ese proyecto, y eso fue, digamos, de las primeras experiencias gratificantes. Se hicieron muchas cosas, ¿eh? Se hicieron diversas obras de teatro que dirigía nuestra compañera Rafaela Pérez Ocaña, y que fueron representadas hasta en el Teatro Romea de Murcia. Lo que llamábamos nosotros jornadas literarias, toda una semana en el que por el centro aparecían escritores, ilustradores, padres, madres, antiguos alumnos que venían a contar cuentos a los niños. Y montamos además un aula de cuentos, estimulábamos, y sobre todo pensando en nuestros alumnos con algún tipo de dificultad, era como un aula multisensorial, que con luz negra y pinturas fluorescentes pues se hacía un entorno mágico para contar los cuentos a los niños. Allí se hacían exposiciones, se hacía una especie de feria del libro. Algo súper mágico y maravilloso era que teníamos un aula que se llamaba el aula de psicomotricidad y era llena de cojines de colores hasta el techo. Imagínate cuando te sueltan ahí con 7 años y entrabas ahí, era como decir, y era jugar con bloques de cojines. Otra cosa que nos incorporamos pronto fue al programa bilingüe, a impartir determinadas asignaturas en inglés. Pues nosotros nos hemos ido incorporando a la plena implantación de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación, lo que se llama las TIC y ahora también las TAC. Bueno, yo fui alumno del colegio desde los 7 años. Cerraron el colegio donde yo estaba y me metieron ahí. Han sido capaces de continuar con el trabajo que venía haciéndose años atrás, pero ella le ha dado un punto distinto o que le faltaba. Por ejemplo, que todo eso que se hacía bien, que se trabajaba bien, ser capaz de divulgarlo y que digamos que le ha sido capaz de difundirlo, que salga eso que se estaba haciendo, que además se difunda. Hemos hecho muchos proyectos de innovación en 2 líneas, en lo que es la evolución en la competencia digital, en dar el paso, el salto de atender a la diversidad a dar el salto a la inclusión, porque es parte de nuestro ADN, pero ha requerido mucha formación, mucho compromiso, mucho trabajo en equipo, mucho diálogo con la familia, mucho diálogo con los críos, con 2 proyectos que ha sido el Incluyo, proyecto de comunicación accesible para los niños del cole que no podían comunicarse con palabras, pero sí les hemos dado el vehículo para que tengan un lenguaje natural asistido con tecnología y puedan comunicarse. Y luego lo que ha sido también el plan de accesibilidad de la escuela. En toda la escuela, en todos los rincones de la escuela, se van a identificar con señalética universal, de modo que cualquier persona, sea cual sea su habilidad o su idioma, puede situarse en un punto de la escuela y orientarse a dónde quiere llegar, saber a dónde ha llegado, saber qué se va a encontrar detrás de una puerta, y eso es muy interesante para todos, para las personas que no dominan el idioma, para las personas que llegan a un edificio nuevo. Ha requerido un cuaderno de trabajo
de más de 200 señales, porque claro, nosotros tenemos como 3 grandes edificios que ha habido que señalizar, y luego una coordinación muy grande con Plena Inclusión, que son los que nos han hecho el asesoramiento y el seguimiento. Y ya la Consejería de Educación, en concreto en la parte de atención a la diversidad, son los que han hecho la inversión de esta señalética que es muy costosa. Facilitar la comunicación y la inclusión de todo dentro de nuestro perímetro, de nuestras instalaciones. En relación con la competencia digital, lo que me ha parecido súper importante es cómo ha mejorado la competencia digital de los docentes. Empezamos a dar el salto después del COVID, porque era necesario llegar a las casas. Ellos son productores de material que hacen con los críos. Y luego han trasladado eso a que los críos sepan también hacer su propio producto digital. Entonces, mejora la competencia digital docente, lo que hace que mejore la calidad de la enseñanza que impartimos, mejora la calidad de la competencia docente del alumnado y, por ende, de las familias, porque tú le estás enseñando a la familia a acceder a una plataforma, a que haya un intercambio digital, a que pueden consultar la tarea de sus hijos. Es un requisito social que se van a encontrar estos niños en la sociedad actual. Es muy importante tener esa conciencia de que el aprendizaje de la competencia digital compensa la brecha social, nos iguala. Pues Maxi vino al colegio muy joven, ha sido maestra de uno de mis hijos, y con el paso de los años, y cuando Pepe Soriano dejó la secretaría del centro por jubilación, pues pasó a formar parte del equipo directivo del Santo Domingo San Miguel como secretaria. Entonces, durante muchos años hemos trabajado codo con codo en todas las cuestiones que nos hemos ido planteando, en todos los proyectos. Ella se ha ido haciendo cargo de presupuestaria, ¿no? Maneja muy bien los medios informáticos y bueno, yo creo que ha mantenido la línea de actuación que diseñamos como equipo, con Antonio Campos, jefe de estudios, ella y yo, y hemos podido sacar adelante muchos proyectos que nos hemos propuesto y planteado, ¿no? Yo soy consciente de que hemos estado siempre muy arropados por el resto del claustro, porque nos ha permitido trabajar, sacar adelante todos los proyectos que hemos puesto en marcha y hacerlo de una manera relajada, sin oposición, por consenso. Sobre todo el claustro de profesores ha sido un claustro vivo y que ha estado siempre a la vanguardia de todo, y que se ha sumado a todos los proyectos y a todas las iniciativas que han surgido tanto a nivel ministerial como a nivel de consejería, a nivel también de localidad. En eso se sigue manteniendo y estamos todavía con más fuerza que al principio. Tengo un equipo de compañeros que siento que me respaldan, que trabajamos en confianza. Recibí un legado de Florentino, en este caso, que siempre esa cualidad la he admirado mucho, que era potencia y respalda al que quiere hacer. Que no se quede ningún compañero que quiera hacer algo diferente, que quiera innovar, que quiera tal, que no le falten medios, que no le falte respaldo, que no le falte el apoyo positivo, que no le falte luego el reconocimiento ante los demás. He procurado hacerlo porque además me puse como meta que tenía que delegar. Entonces, juntando esas dos filosofías y viendo que tengo un respaldo del claustro, siento que los compañeros ratifican mi acción. Me siento respaldada, estoy cómoda y estoy agradecida a que confíen en mí. Y veo ahora mismo, ha habido un cambio del claustro, prácticamente se ha remodelado. Es gente muy cualificada, que quiere, muy comprometida, son generosos para apoyar. Con lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Y entonces pues han pasado cosas bonitas, como que venga un interino a sustituir y quiera repetir y vuelva al año siguiente en cuanto puede pedirnos, quiere volver a este cole.
Eso es bonito. Que venga un funcionario en práctica y si no le dan destino me diga, más si me confirmes, y mientras que no me dan otro destino, pues yo me quiero quedar aquí. Y gente en comisión docente pues llegaba a tener 9 compañeros que su destino no estaba con nosotros y que querían seguir trabajando con nosotros. Entonces eso es un lujo, porque quien trabaja contigo de forma voluntaria es porque forma parte muy, muy sincera del equipo. Una suerte extraordinaria con mi equipo directivo, porque vamos a la par en el criterio, en el compromiso. Yo puedo estar fuera, puedo irme a una jornada, puedo irme a una reunión a Murcia, y lo que hagan cualquiera de mis compañeras sé que está hecho con rigor, con criterio, con objetividad, y que son libres para tomar decisiones. Pero es que luego cuando evalúo digo, es que más o menos yo lo habría hecho igual. Y eso te da una tranquilidad. Bueno, nos movemos en un mismo marco y es agradable tener una meta común. Yo creo que Masi está resolviendo, está llevando el centro por este camino, está participando en un montón de actividades en Murcia, en diversos foros, la han llamado incluso para hacer algún tipo de ponencia y bueno, pues sus misiones de coordinar la labor general del centro yo creo que la está llevando con mucha altura y con mucha eficiencia. Se ha esforzado muchísimo en mantener al centro en las últimas propuestas formativas y de participación en programas, siempre y cuando suponga una mejora para el centro, no solo a nivel pedagógico, es que además financiero, porque se generan recursos que vienen muy bien para que en este centro nada que algún maestro haya pedido no se le haya podido proporcionar. No tiene sentido si todas las personas que formamos parte de la identidad de esos menores no estamos coordinados. Es imprescindible que familia, profesorado, incluso personal no docente, o sea, todos los que formamos parte de la institución educativa como trabajadores y la familia, vayamos todos a uno en esa misión, que es respetar a esos menores, darles el máximo de oportunidades posibles y si puede ser gratis, mejor, para que la accesibilidad sea para todos. Tiene que haber un trabajo en equipo. Y en eso esta escuela, este colegio, es afortunado. Tenemos padres que confían en la institución, que apoyan la institución, que están, que cuando hay un problema también te buscan para decirte el problema y quieren solucionarlo y vienen con voluntad y con receptividad de escuchar, de aportar, y eso es muy interesante, muy, muy interesante. Porque desde el AMPA como asociación a como cada padre en particular, como si fueran docentes, te van echando una mano para eso, para una salida, para venir a contarte algo, para aportarte materiales para los proyectos. Es casi histórica esa implicación familiar de cómo se han hecho talleres de padres en la escuela, cómo los padres han venido a enseñar lo que saben a los alumnos, cómo han ayudado a los maestros en un carnaval o en una fiesta final de curso. Entonces, todo eso es muy bonito. La sociedad actual, igual que la tecnología es una bondad, la tecnología, las redes, la televisión, los móviles, ejerce una presión sobre los menores que si la familia y la escuela no estamos juntos no nos vamos a poder defender. Llegamos tarde y son críos muy pequeños que tienen mucha información. Yo diría más de la que deben y de cosas que no deben. Y en eso estamos muy preocupados. Hablamos mucho con la familia, hablamos mucho con los críos, pero vamos tarde. Entonces, para el año que viene vamos a tomar iniciativas en este sentido. Las familias nos tienen que ayudar a nosotros y nosotros a ellos en beneficio de los menores, de los pequeños.
Son personal muy sensible, muy frágil. Y creo que debemos protegerlo. Yo sé que ella ha puesto todo el interés en seguir conservando y mejorando todo lo que ha podido nuestras señas de identidad como un centro, y sé que se parte la piel porque el nombre del Colegio Santo Domingo San Miguel, pues que siga teniendo el prestigio que hemos gozado ante las autoridades académicas, que a lo mejor no se ha llegado a reflejar de todo en nuestra localidad, ¿no? Pero sí que lo hemos tenido a nivel de instituciones educativas de Murcia. Me llamo Dolores Blaya Moreno, tengo 75 años y fui alumna del colegio, entonces llamándose Colegio Santo Domingo San Miguel, de hoy se llama Florentino Bayona. Yo empecé el colegio con 7 años, que allí en una casa grande, muy antigua, pues unos salones se habitaron para dar clases porque entonces no habían colegios como hay hoy. Mientras se estuvo construyendo el pabellón de San Miguel. Y cuando ya se terminó, yo fui una de las que inauguraron, estuvimos cambiando, los niños colaboraban mucho y estábamos pues, tan contentos de ver que íbamos al pabellón nuevo. En los años 50, finales de los 50 del siglo pasado, el único centro público que había en Mula era el Colegio Santo Domingo San Miguel. De este centro nacieron los 2 colegios públicos que después se crearon en Mula. En el año, creo recordar, 1979, se puso en marcha el colegio público Anita Arnau. Para ponerlo en marcha se llevaron 4 unidades de nuestro centro y crearon 4 nuevas. Entonces hicieron un colegio de 8 unidades con su equipo directivo y que sigue funcionando en la actualidad. Porque nuestro centro llegó a tener 32 unidades, alrededor de 24 en los edificios y el resto distribuidas por distintos locales que el ayuntamiento nos proporcionaba. Por ejemplo, mi primera escuela, encima del bar Los Arcos, una casona en el centro, por ahí por el centro de una calleja del pueblo, donde por la escalera hacia el sótano te ibas a una tasca. Allí se olía a sardinas, a morcillas, a la hora del almuerzo. Y por las escaleras laterales subía a 2 salones grandes que había arriba, donde había 2 aulas, tercero y cuarto de primaria. Lógicamente no teníamos patios de recreo. Mientras tomaban el desayuno, en el ratico que les correspondía, pues yo les dejaba los juegos de mesa y tal, pero no podíamos salir a la calle porque estábamos... así, allí estuvimos 2 años. En la Casa Pintada, donde actualmente está el Museo Cristóbal Gavarrón, había otras 2 aulas. En la antigua OGE había otras 2 aulas, es decir, todas eran del Santo Domingo San Miguel. Tenían una misma dirección, tal, ¿no? Para darle solución a eso, pues se hizo un centro nuevo, el Niño Jesús del Balate, con 8 unidades que se fueron completamente. Se ofreció a las familias la posibilidad de trasladarse, los que voluntariamente quisieran, y a los maestros del centro también, los que voluntariamente quisieran trasladarse a fundar ese centro, ¿no? Con lo cual, los 2 centros, digamos, han nacido de la matriz esta, que era el Santo Domingo San Miguel. Al principio ya cada uno, lógicamente, ha seguido su propio proyecto educativo y su manera de hacer y trabajar. Yo no he sido alumna. Yo soy hija de antiguo alumno. Bueno, mi hermano y yo fuimos a otro cole y bueno, mi hijo sí que es un alumno. Quizá en la década en la que yo nací, que fue en los 80, bueno, pues debutó otro colegio público aquí en el municipio, y el Colegio Florentino Bayona sí que en esa época estaba ligado como una serie de prejuicios. La imagen que tenía era algunos puntos como más negativos. Recuerdo el mes de mayo, por las tardes, que había que rezar después de comer, porque se hacía mañana y tarde. Y después de comer se rezaba los cantos a la Virgen María, Rosario y demás.
Y es que era imposible que no te quedaras durmiendo. Es decir, vamos a ver, el mes de mayo, con el clima este que tenemos, pues te quedabas durmiendo. Y no es que llegaba el profesor y la profesora y te advertía, oye, no quedarás durmiendo. Es que te cogían de la patilla y te levantaban o te pegaban un palmetazo por la regla esta que llevaban. Los métodos de estudio no eran deductivos, o sea, no te daban elementos para que el crío o la cría analizara y pudiera entresacar su propia opinión de lo que estaba estudiando. Eran impositivos. Pero bueno, es que era impositivo porque es que era un régimen, era una dictadura. Y yo creo que iba todo en consonancia. Entonces sí que valoro a algunos de los profesores porque no habían profesoras y no empleaban esos métodos. La separación también en las aulas, unas destinadas a niñas y otros a niños. No podíamos estar juntos, eso parecía que era pecado, ¿no? Nos inculcaban un sentido de la responsabilidad por las cosas. Ese espíritu de responsabilidad sí se daba en la educación de aquellos años, yo por lo menos lo percibo así. Como alumno, bueno, era de la generación aquella del miedo, ¿no? Le teníamos más miedo, por ejemplo, a escupir después de comulgar que subirnos al castillo a tirarnos piedras, ¿no? Era una generación fuerte. Pero aparte de eso, yo soy de la generación aquella de que se hundió el techo, el tejado de la escuela esta, ¿no? Tuvimos que irnos a la calle del Jardín, porque yo estaba en lo que le denominábamos la calle de detrás de los huertos. Ya ahí instauraba un enfermero, ¿no? Enfermero escolar, que se llama, que era una figura impresionante y que debe de ser figura buena. Pues era como los demás compañeros míos, ¿no? De subir, por ejemplo, en el periodo de vacunaciones, que eso era una locura. Imagínate, para vacunar a 200, 300 niños. Y luego pues había también algunas cosas más especiales, más específicas, como por ejemplo subir a sondar, por circunstancias no podían bajar al centro de salud y entonces era importante subir a ese centro sin sacarla de allí y hacerle sondajes, un tipo de minusvalía. En fin, detalles importantes, ¿no? Por eso decía que la figura del enfermero allí en el colegio es muy importante, muy importante. Yo hice allí grandes amigos. Cuando entramos allí a los 6 años, eras un niño de la calle. Y cuando entras en el colegio, en esa escuela, que conoces a una serie de niños, de muchachos, que solamente los conocías de paso por la calle, ¿no? De alguna manera, por el lugar, el espacio donde se encuentra mi escuela, de San Miguel, es una cuestión vital, porque pegado a la escuela estaba nuestro campo de fútbol y ahí estaba mi pandilla. Vital, el entorno era la escuela. Me acuerdo del centro propiamente dicho, con las chicas que se ubicaban en la planta superior con su babi blanco y sus lazos rojos, nosotros en la planta baja. Se repartía la leche en polvo americana, formábamos, se izaba la bandera y cantábamos el Cara al Sol o alguno de aquellos himnos que había. Era la precariedad del centro en sí mismo, las clases, ¿no? Que formadas pues con pupitres de madera muy gastados, entonces la tinta, la pluma, siempre presente el crucifijo encima de la mesa del maestro y los retratos de Franco y José Antonio, algún mapa, algún globo terráqueo, algún cartel con el cuerpo humano, pero poquito más. A los juegos de siempre, a las piolas, nosotros llamábamos Dora Polique, al trompo, a las bolas, las fiestas que deseábamos, los samblases, que íbamos con nuestros samblases y más chulos que nada. En la cuaresma, salida a rezar las estaciones, los alumnos, pues la mayoría procedentes de familias humildes, trabajadoras muy humildes, y algunos se iban a trabajar pronto y no terminaban. Incluso el grupo de la gente que de alguna manera con su esfuerzo, generosidad, dedicación, hacían que aprendiéramos las primeras letras, a leer, a escribir, las operaciones matemáticas. Los maestros aquellos tenían interés en que nosotros saliésemos, ¿no? Saliésemos de la incultura que había en ese momento. Había muchísima incultura. Y de hecho a mí me sirvió para entrar después al seminario. A don Antonio, a don Manuel, a don Juan, a aquellos maestros les agradezca el haber puesto esas semillas importantes de cultura que te han servido para llegar al extremo en el que estás hoy en día.
Y eso empezó allí. Pero cuando ya entras a una escuela, empiezas a verificar que hay un grupo y que ese grupo pues tiene algunos alicientes que son parecidos a los tuyos, ¿no? El hecho de detrás de ti venir un grupo de amigos, más si es que se ha cortado, más y tal, ¿no? Ya la preocupación del grupo es importante para llegar a donde hemos llegado, ¿no? La importancia que tiene el grupo. Y eso se aprende desde el primer momento en que entré en la escuela. Fui muchos años presidente de la APA y sobre todo unos años muy conflictivos porque coincidieron con la época del terremoto de que hubo en Mula y uno de los edificios, los dos se quedaron dañados pero que uno se quedó en ruinas. Entonces pues tuvimos ahí una batalla muy grande. Nos hicieron trabajar a todo el mundo, al director que era Florentino y al presidente de la APA que era yo, y hacer muchas gestiones políticas de conflictos. Estuvimos en la calle con los alumnos, con los madres, con los padres, presionando, y bueno, al final se hizo el colegio, sí. Bueno, esa época en concreto de presidente de la APA la recuerdo como mucho trabajo. Pues un grupo de padres que sentimos curiosidad por ayudarle a nuestros hijos, estuvimos hablando y surgió una reunión que yo me quedé, porque me interesaba la educación de mi hijo y ayudar al colegio. Colaborábamos mucho con los profesores. Si había que hacer costura para el colegio, ahí estábamos las madres. Si había que hacer otros quehaceres de más envergadura, ahí estaban los padres. Y hacíamos cursos de cosas, de talleres de padres también, en cerámica, en pintura, en muchas cosas. De la época de alumnos, lo que más recuerdo son las crías, porque la edad en que empiezas a descubrir que las mujeres te gustan y eso, y mis primeras novietas, eso es lo que más recuerdo. De hecho, conocí a mi mujer, la conocí ahí. Empezamos a salir después, pero ya le tenía el ojo echado ahí. Pues en esa época ya trabajaban con muchos programas de integración, con minusvalías, con un montón de proyectos. Había una dirección muy activa. Como puede haber ahora, segregación, aún empezaba a venir a atisbarse las primeras familias de otros países que venían con los críos pequeños. Bueno, los amigos fundamentales que han pervivido toda la vida nacen de ahí, del colegio. Luego a lo largo de la vida, pero hay un núcleo de mis amigos que siguen siendo mis amigos fundamentales, nacen ahí. Tuve 4 hijas, cada 5 años una. Y entonces las puse yo en ese colegio también. Estuve 20 años yendo a la puerta del colegio, llevando y trayendo a mis hijas cuando había también por la tarde. Y eran todos los días 4 viajes. Y ya pues mis hijas, unas se han ido a vivir fuera, pero las que quedan aquí tienen sus niñas en el colegio. Y todavía sigo yendo a la puerta del colegio a recoger niñas. El tiempo que me dure, aunque esté mayor, aunque vaya con muletas, me da igual. Además me hace muchísima ilusión. Bueno, poco más. Mis hijas son alumnas del colegio. Recuerdo que cuando fui a hacer la matrícula estaba Florentino como director aún y entonces yo no puse ningún colegio más de aquí de Mula y Florentino me dijo, tienes que poner otro, y yo le dije, no, o vienen aquí o no las escolarizo, que no es obligatorio. Yo me espero y las escolarizo el año que viene. Que te contaba, el tema de la integración era algo que para mí ha sido algo tan natural que quería que ellas lo tuvieran como algo natural. Es que yo quiero que ellas lo vean igual que lo he visto yo. Creo que diferentes culturas siempre aportan, que no te resta como persona, sino al contrario. Tienes que saber enriquecerte de eso. Y es verdad, tenemos varios amigos que tienen autismo y tal, y ellas, vamos, como uno más, no, algo más todavía. Claro, los padres tenemos una decisión que yo la veo muy importante, que es decidir cuál es el colegio al que van a ir nuestros hijos, porque yo creo que eso, o sea, les va a forjar, les va a condicionar muchísimo. Entonces yo en su momento no pude decidir, claro, mis padres velaban por mí, yo no tenía esa capacidad. Y cuando a mí me viene el momento y yo lo decido, a ver, pues fueron diversos motivos los que me llegan a que sea Florentino Bayona donde van a ir mis hijos. A lo largo de los años ha surgido una transformación con el equipo directivo de Florentino Bayona, de Maxi, el profesorado, que ha hecho que esos aspectos que te comentaba un poco más negativos, y bueno, pues ahora a día de hoy acoge pues
a una gran comunidad y acoge sobre todo, creo que un reflejo de la sociedad, es decir, van pues desde personas que por necesidades han tenido que emigrar y están en nuestro país buscándose la vida, pues desde el hijo de una persona que tiene una profesión más tipo oficio sin cualificar a otro más cualificado. Entonces esa parte me parece súper interesante, me parece muy enriquecedora pues de cara a qué pueden aprender de ahí mi hijo, a qué se pueden enfrentar, o sea, es que es una realidad que existe en el municipio y en toda España. Esa empatía, o sea, creo que eso desarrolla valores, pues, no sé, lo de un colegio pues integral. Bueno, mis hijos son otra época, soy partidario de la escuela pública, han estudiado en Santo Domingo San Miguel, en la escuela, gracias a los grandes protagonistas que son los maestros y que hay que agradecer. Además, tengo la satisfacción de que mi hija, María, pues da clases ahora. Éramos todos hijos de la calle, porque entonces no es como ahora, sino convivíamos continuamente, convivíamos en la calle, en el vecindario y en la escuela. Era como un continuo, ¿no? A mi hijo, primero en un colegio público. Este centro, que además trabajaba mucho la diversidad, le ha aportado el saber relacionarse con lo que se van a encontrar en la vida en realidad, porque te vas a encontrar gente de todas las religiones, de las razas, con minusvalías, y vas a tener que trabajar con un montón con eso y poder afrontarlo y resolverlo, tener esa capacidad, te lo das y lo aprendes desde bien pequeño. Si has estado, pienso, en un centro que has segregado por razón que sea, por élite, por dinero, por lo que sea, ahí han convivido con todos, tienen amigos o tienen compañeros que, bueno, han sido familias más humildes y otros que han tenido otro nivel de desarrollo, que han hecho carrera universitaria después, que han estudiado con ellos. El saber socializar y resolver eso a lo largo de tu vida, pues yo creo que más que los conocimientos en sí, que bueno, la base es fundamental. El colegio lo que más me aportó fue el hecho de vernos a todos iguales. Y te hablo de que en mi época no había gente inmigrante, pero sí habían chicos gitanos. Y jamás sentí una diferencia racial entre nosotros. Que el colegio como que te lo imponía de una forma como muy natural. El respeto a la diversidad es lo que más uno de los valores que más se ha tenido en cuenta. Y yo creo que en gran parte no todo se consigue al 100%, pero que ha estado bastante conseguido. Yo tuve la opción, me ofreció mi padre, de ir en ese cambio a un colegio privado y a este. Y las percepciones que yo tenía como un niño de la tensión que respiraba en un colegio privado no era esto. Yo creo que el valor de la educación pública, la integración. Yo me llamo María Dolores Sánchez Llama. En el colegio siempre me decían Lola. Tengo 13 años y he estado siempre en este colegio y he estado muy orgullosa. Pues la familiaridad. Había mucho contacto con la familia, los maestros, y me fue súper bien, la verdad. Pues mi vida me la ha marcado el profesorado, que han sido para mí, pero para mí han sido profesores, amigos y casi familiares, porque yo me marché de ese colegio el día que terminaron mis hijas, me fui llorando y todavía me emociona algunas veces de pensar lo bien que se portaron conmigo y con mis hijas, y con mis nietas lo están haciendo maravillosamente, porque necesita fisio y mi nieta desde que entró al colegio tiene su fisio. Soy Isabel Cava Buendía y he sido monitora de comedor y he estado más de 20 años trasladando a los niños del pabellón B al pabellón A comedor. Positiva total. Me he sentido muy querida, que han venido del comedor y abrazándonos y, en fin, es que son cosas especiales. Y luego cuando los veo por la calle, las otras generaciones que ya han pasado, Isa, señor Isa. Esos abrazos de los niños, porque cuando son pequeños vienen a refugiarse en ti, pero cuando son mayores y ves que te abrazan, es porque te tienen cariño.
que siempre lleven por bandera su cole, que aunque sigan su camino educativo, este siempre será su cole, que se sientan orgullosos de que han pasado por el cole y que dejen siempre el cole en buen lugar. Te representas a ti y representas la institución de donde vienes. Se lo digo cuando van de excursión, se lo digo cuando estamos en competiciones deportivas. Te representas tú, pero te representas también de dónde vienes. No solo en formación académica, sino en implicación, en compromiso, en querer hacer. Que sepan que nos tienen, que tienen nuestro respaldo y que sigan creciendo y que den lo mejor de ellos. Mi hijo, tu hijo, son privilegiados. Están en entornos familiares que se les quiere, en entornos familiares que los estimulan, porque se lo das todo. Pero ellos tienen compañeros diferentes y ellos saben que todo el mundo no tiene la misma suerte que ellos. Entonces eso es muy interesante, que vean al compañero que no tiene tanto como él, no lo vean como alguien inferior, sino ellos se sienten afortunados y tienen la consideración de ponerse en el lugar de lo que les falta. Hemos conseguido ese objetivo de ser buena gente. Aunque estamos celebrando el 65 aniversario, que son muchos años, ¿no?, a lo largo de los cuales pues ha habido muchas cosas buenas, también algunas cosas malas, aunque procuramos por relegarlas a un segundo plano y quedarnos más con lo positivo. A pesar de los 65 años, este centro no se considera viejo, porque su vitalidad no se mide por los años que tiene, sino por lo que atesora. Y atesora personas, conocimiento, cultura, tolerancia, gusto por el trabajo bien hecho, atención a la diversidad, todo. Y yo, durante más de la mitad de su existencia, porque he sido director durante 36 años, he tenido el honor y el privilegio, siempre apoyado por los claustros profesores, de representar a este centro a lo largo de mi vida profesional. En el Florentino Bayona todos sumamos, juntos multiplicamos. Todos sumamos, juntos multiplicamos. Todos sumamos, juntos multiplicamos. Todos sumamos, juntos multiplicamos.